Este tema de la modernidad es un tema central aquí para entender el fascismo. Y yo quisiera ir un poquito sobre el tema de la modernidad, porque hay alguna gente que todavía al día de hoy eh, sigue pensando de una manera ambigua sobre la modernidad. Incluso personas que están en filosofía de liberación, incluso personas que están en perspectivas decoloniales, siguen pensando la modernidad como un proyecto con elementos positivos y elementos negativos. ¿Cuáles son los elementos positivos que se resaltan? Pues siempre se resalta de alguna manera las ideas emancipatorias, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo para ver si nos entendemos. Miren, y voy a usar unas metáforas aquí para hacer una vía rápida al entendimiento. Son metáforas que no podemos tomar literalmente, pero que nos sirven para pensar. La modernidad, si nosotros miramos, por ejemplo, la civilización griega. La civilización griega tenía dentro de las murallas los ciudadanos libres. Pero esos ciudadanos libres que tenían derecho democrático, que tenían mejores condiciones de vida, que tenían niveles de vida superiores a los que estaban fuera de las murallas. Fuera de las murallas estaban los esclavos, estaban los pueblos bárbaros, los pueblos dominados, los pueblos superexplotados. Entonces, en una escala regional, la civilización griega construía esta jerarquía entre los que están dentro de las murallas y los que están fuera. Los que están fuera de las murallas no tienen acceso a libertades, a democracia, a derechos, al orden civil, ciudadano, a nada de eso. Están totalmente fuera de los privilegios que se gozan dentro de las murallas. La modernidad como sistema civilizatorio es la civilización griega a escala global. ¿A qué me refiero con eso? A que si miramos en la civilización moderna, tenemos un 10% de la población mundial que está dentro de las murallas. Y tenemos, y tomen esto de las murallas como una metáfora, ¿no? Porque en el caso griego había murallas, en el caso de la modernidad sigue habiendo murallas en algunos sitios, pero son fundamentalmente murallas que lo estoy usando en un sentido metafórico, ¿no? Porque en la División Internacional del Trabajo vemos claramente esta jerarquía de acumulación de riqueza en una minoría de la población del mundo a costa de la mayoría de la población del mundo. Entonces, en el sistema moderno tenemos un 10% dentro de las murallas y un 90% fuera de las murallas. ¿Qué pasa? Cuando dentro de las murallas hubo poblaciones dominadas y explotadas, trabajadores, campesinos, en algún momento siervos de la gleba, etcétera, que estaban dentro de las murallas y que a través del tiempo, porque sus países se hicieron países imperialistas con la expansión colonial europea a partir del siglo XV en adelante, tenemos entonces que esas poblaciones poco a poco en sus luchas dentro de las murallas, la gente dentro de las murallas no es un espacio homogéneo, un espacio muy heterogéneo. Entonces había luchas populares que poco a poco los imperialistas fueron haciendo concesiones a esos dominados y explotados dentro de su frontera y sobre todo con la idea de raza para lo que expliqué al principio, buscar el consentimiento de las clases explotadas a la explotación imperialista mundial sobre las clases explotadas en la periferia del mundo. Entonces, esas poblaciones fueron poco a poco ganando mejores condiciones de vida, derechos laborales, derechos democráticos, derechos civiles, etcétera. Eso es lo que podríamos llamar, usando la terminología de los filósofos caribeños
fanoniano, la zona del ser, la zona de aquellos cuya humanidad es reconocida. Entonces, fuera de las murallas, en este orden moderno occidental, tenemos la gente superexplotada, la gente colonizada, la gente dominada a través de métodos coercitivos, a través de lo que se llamó en la historia, ¿no? La historia de la expansión colonial europea, el colonialismo que se extiende a todo el mundo. Entonces, dentro de las murallas, el sistema imperialista hizo concesiones a los explotados ahí que no hizo nunca fuera de las murallas. Luego tenemos un momento donde hubo las independencias formales, es decir, cómo a través de la lucha de los pueblos del sur, poco a poco el sistema colonial se fue resquebrajando, destruyéndose, al punto que hubo una transición de administraciones coloniales a lo que llamamos hoy, siguiendo al panafricanista Kwame Nkrumah, a administraciones neocoloniales, hacia nuevas formas de colonialismo, porque en muchos lugares del mundo, como ya conocemos, hubo procesos de independencia de los imperios, pero esas independencias se quedaron truncas porque se continuó luego de la independencia, los imperios revisaron sus formas de dominación, etcétera, y continuaron haciendo lo mismo bajo nuevas formas. En lugar de tener una administración colonial directa en las colonias que conquistaban, con las luchas anticoloniales, entonces se pasó a una etapa donde ahora las élites de los países de la periferia que logran la independencia son cooptadas por los países imperialistas a través de mecanismos violentos, a través de diferentes mecanismos, a través de bloqueos comerciales en algunos lugares, en otros lugares a través de simplemente comprar con dinero a esas élites y pasarlas del lado del imperialismo, siguiendo al otro día de la independencia, continuando con la misma labor de exportar productos baratos por mano de obra barata y exportar recursos naturales a través de industria extractivista que continúa al otro día de la independencia. Es decir, el orden mundial no cambió al otro día de la independencia, sino que al otro día continuaron las relaciones de dominación del sistema moderno occidental. Entonces, ahora lo que ocurrió fue que todas las civilizaciones que existían antes de la modernidad en el mundo, con la expansión colonial europea, fueron destruidas y pauperizadas. Es decir, los pueblos pasaron de tener formas de ser y estar en el mundo conceptualizados con el buen vivir. Bajo el concepto de buen vivir nos sirve mucho para pensar esto, porque no había el tipo de pobreza moderna que vemos hoy. Es decir, y con esto no vamos a caer en una ingenuidad de pensar que en el pasado no habían problemas. Claro que habían problemas. Habían guerras, habían contradicciones, había dominación, había explotación. Todo eso ocurrió en el pasado, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo analizamos el pasado, porque todavía hay gente en la filosofía de liberación, lamentablemente, que no han escuchado con detenimiento al maestro. Y siguen diciendo, bueno, que los pueblos mayas, los pueblos aymaras, pues eran pobres antes de la llegada de los europeos y que la pobreza ya existía antes. Todavía tú tienes gente diciendo estas tonterías, que no se han leído bien al maestro. Bien. Y claro, eso en realidad en las civilizaciones antes de la modernidad habían jerarquía, habían sectores dominantes, sectores dominados en diferentes civilizaciones, en otras no, en otras había formas de coexistencia comunitarias, colectivas, etcétera. O sea, todo eso hay que historizarlo. Pero lo que sí no había es la pobreza que vemos hoy en el mundo moderno. No había hambre en esas civilizaciones. No había, eso no existía. Bien, y eso hay que ponerlo muy claro, porque la modernidad nos hace creer que
todo pasado es peor que el presente y todo presente y todo futuro va a ser mejor que el presente. O sea, todo pasado es peor que el presente y todo futuro va a ser mejor que el presente. Es una idea de progreso, una idea lineal, el término de temporalidad histórica. Eso el doctor Enrique Dussel fue durísimo con esa idea. Sin embargo, tenemos algunas personas que siguen repitiendo estas cosas, asumiendo que en el pasado, pues los mayas, los aymaras y otros pueblos, pues estaban en pobreza y estaban en una situación, no sé, ¿entiendes? Bueno, este tipo de visión es una visión muy moderna, porque se asume que como hay pobreza hoy, porque el mundo de hoy está lleno de pobreza, pauperización, gente que millones de personas mueren de hambre cada año en este planeta en que estamos, en este sistema civilizatorio de muerte que es la civilización capitalista moderna occidental, pues asumen bajo la idea moderna que todo pasado es peor que el presente, pues presuponen que entonces en el pasado sería peor y que habría tanta pobreza como la que ves hoy o quizás más. Entonces ahí se nos cuela, bajo una colonización de la temporalidad histórica, se nos cuela la idea de que todo pasado es peor que el presente y entonces presuponemos que si hay pobreza hoy, por ejemplo, en un lugar como Bolivia, pues en la civilización aymara, en Tahuantinsuyo, pues tiene que haber habido peor, tiene que haber sido peor. Se presupone que si en México hoy hay una gran pobreza, pauperización de millones de personas, pues entonces se presupone que los pueblos que vivían antes de la llegada de los colonizadores, pues estaban en una pobreza igual o peor que la que tiene México y sobre todo peor. Entonces, ese tipo de visión es una visión muy moderna, eurocéntrica, ¿no? Y que hoy día se disfraza como crítica decolonial y como filosofía de liberación. Entonces, eso a mí de verdad que me choca mucho ese tipo de planteamiento. Entonces, digo esto en relación a cómo para los pueblos del sur, porque ahora viene la pregunta, ¿es la modernidad un proyecto civilizatorio de muerte o un proyecto emancipatorio? Si nosotros tomamos la experiencia histórico-social de los pueblos y las clases dominadas dentro de las murallas, cuando ellos teorizan esa historia, ellos sienten que sus abuelos y tatarabuelos estaban peor de como están ellos hoy. Porque a través del tiempo, como dije antes, dentro de las murallas, dentro de la zona del ser, las clases dominantes imperialistas hicieron concesiones a sus clases dominadas que permitió que ellos vivieran un ascenso social, es decir, un mejoramiento de las condiciones de vida material. En cambio, para los pueblos del sur, cuando ellos tienen memoria del pasado, lo que miran es que sus abuelos, tatarabuelos, vivían mejor de como ellos viven hoy. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema moderno occidental destruyó sus civilizaciones, destruyó las formas de vida que producían y reproducían la vida y impuso este sistema civilizatorio de muerte que lo que hace es pauperizar a millones de personas en el mundo. Lo que hace es lanzarlos a niveles de pobreza extremos. Y eso lo estamos viendo a escala mundial desde hace siglos. Por tanto, para los pueblos del sur global, cuando ellos hacen memoria del pasado, ellos lo que ven es que ellos están peor de como estaban sus ancestros, porque lo que hubo fue una destrucción de sus civilizaciones y la imposición de un nuevo sistema civilizatorio, que es el sistema moderno capitalista occidental, que los pauperizó. Pero para los trabajadores campesinos dentro de las murallas de la zona del ser,
en su memoria, ellos se acuerdan que sus ancestros estaban empobrecidos, en peor situación de cómo están ellos. Entonces, eso hace que se tenga una visión de la modernidad muy diferente. Si uno se localiza en una clase dominada dentro de las murallas, dentro de la zona del ser, entonces la modernidad obviamente fue un proyecto emancipatorio. Sacó a millones de personas de la pobreza, sacó a millones de personas de condiciones de trabajo horribles dentro de lugares como Estados Unidos, Europa y otros lugares. Entonces, por tanto, la teorización que se hace desde esa zona, desde la experiencia histórico-social de un explotado dominado, la zona dentro de las murallas, la zona del ser, de ahí se concluye entonces que la modernidad es un proyecto emancipatorio. Cuando uno lo piensa desde el otro lado, desde fuera de las murallas, desde la zona del no ser, desde aquellos cuya humanidad ha sido negada, cuestionada y han sido sometidos a procesos brutales de dominación, exterminio, superexplotación, etcétera, en el sur global, tenemos entonces una mirada crítica de ese proyecto civilizatorio. ¿Por qué? Porque ese proyecto civilizatorio pauperizó a las poblaciones y por tanto el pensamiento crítico, no digo cualquier pensamiento, por favor, porque sabemos que el éxito del sistema es hacer que aquel que está abajo piense como el que está arriba, ¿no? Ese es el éxito del sistema, hacer que las personas que están en la parte más baja del escalafón social piensen epistémicamente como los dominadores. Por tanto, yo estoy hablando aquí del pensamiento crítico. El pensamiento crítico que nace de la experiencia de explotación de un obrero, un campesino, etcétera, dentro de las murallas, pues desde ahí se concluye entonces que la modernidad es un proyecto civilizatorio que hay que celebrar porque mejoramos nuestra vida, mejoró la situación. Antes nuestros abuelos y tatarabuelos y los ancestros estaban en una situación horrible. Hemos logrado mejorar. Pero mejorar ¿a costa de qué? A costa de la superexplotación y la destrucción civilizatoria del resto de la humanidad. Entonces, el resto de la humanidad, el pensamiento crítico desde el sur global, cuando piensa este mismo sistema civilizatorio, lo piensa de otra manera, lo piensa como un sistema destructivo de la vida, como una civilización de muerte, porque ha asesinado a millones de seres humanos, pero además porque está destruyendo la vida en el planeta en términos ecológicos planetarios, pero además porque en su propia experiencia de vida y en términos de la memoria de sus ancestros, ellos están en peor situación de cómo estaban sus ancestros. Entonces, aquí hay una definición chocada entre los que están dentro de la zona del ser, que ven la modernidad como un proyecto emancipatorio a partir de su experiencia histórico-social, y los que están en la zona del no ser, que viven la modernidad como un proyecto destructivo de la vida. Entonces, ahí hay otra teorización diferente. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo definimos la modernidad? La definimos a partir de la experiencia histórico-social del 10% que está dentro de las murallas. ¿O lo definimos a partir del 90% de la humanidad que está fuera de las murallas? ¿Cuál es la definición que vamos a privilegiar sobre el tema de la modernidad? Si privilegiamos la del 10%, entonces estamos en el eurocentrismo más brutal, porque esa definición es la definición de una minoría de la población del mundo que se benefició de la explotación y superexplotación de los pueblos del sur. Y por eso gran parte, no digo todo porque no se puede hablar en términos absolutistas, pero gran parte de la izquierda dentro de las murallas, gran parte de la izquierda europea, estadounidense, canadiense, australiana, etcétera, esa izquierda es corrupta. Es una izquierda corrupta porque siempre está pensando en cómo mejorar dentro de las murallas su situación y no está pensando en destruir las murallas porque sus privilegios se montan sobre las murallas, es decir, sobre la explotación y superexplotación de los pueblos del sur.
Entonces es una izquierda corrupta, es una izquierda que el nombre de izquierda se le queda corto. Yo le llamo pseudoizquierda, porque son realmente proyectos de derecha. Lo que tenemos en el norte global son variaciones de la derecha. No hay realmente una izquierda, o sea, una izquierda que de verdad se plantee una transformación radical del mundo en que viven, porque no se plantean ni siquiera la solidaridad con el sur global, al contrario, son cómplices y son promotores de esa dominación y explotación. Miren la izquierda alemana hoy en Palestina. Miren cómo todos están con la OTAN, con Estados Unidos, con Israel, en el exterminio de los palestinos. Observen esto. O sea, miren la izquierda europea dónde está parada. O sea, llamo la atención a esto porque todavía tenemos en nuestra fila una ambigüedad con respecto a la modernidad. La modernidad no tiene nada de emancipatorio. Voy a también a usar otro argumento. La modernidad, eso que ellos llaman libertad, fraternidad, igualdad, no son ideas europeas. Esto hay que decirlo. Estas son ideas que vienen de civilizaciones previas. Y lo que hacen los ilustrados del siglo XVIII es extractivismo epistémico. Es decir, agarrar todas estas ideas que ellos se encuentran en las colonias, ideas que vienen de otras civilizaciones, ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, todas estas ideas de la visión colectiva, de tener sociedades colectivas. Eso lo encuentran ellos en las colonias. Cuando van a colonizar se encuentran con Tahuantinsuyo. Y en Tahuantinsuyo ellos ven una sociedad que opera bajo lógicas de comunitarias, de comuna, de colectividad. Entonces, esa idea hace ese encuentro con estos pueblos del sur, hace que se genere dentro de Europa un imaginario crítico de lo que ellos viven, pero crítico con ciertas limitaciones, porque luego ellos agarran estas ideas y las reciclan como si fueran naturales inherentemente de la civilización moderna occidental. Entonces nos hacen creer que la modernidad tiene un proyecto civilizatorio. O sea, perdón, un proyecto emancipatorio. Nos hacen creer que la modernidad tiene un proyecto emancipatorio. Y realmente lo que tenemos es un proyecto de engaño a escala mundial, un proyecto de mentira, de fake news, porque entran vendiéndote la moto de que están llevando libertad, democracia al mundo, igualdad al mundo, y en realidad es todo lo opuesto de lo que hablan. O sea, es la inversión de la realidad. Entonces, no podemos estar con ambigüedades aquí con respecto a la civilización moderna occidental, porque eso que ellos llaman el lado emancipatorio no es ni siquiera de ellos. Lo que han hecho es robárselo. Han agarrado y han hecho extractivismo epistémico con las civilizaciones del sur global, agarrando ideas emancipatorias que vienen del sur y reciclándolas como si fuera de ellos. Y luego nos dicen hoy que la modernidad fue la que trajo libertad, fue la que trajo la idea de igualdad, fue la que trajo mentira. Cualquier persona que conozca de historia mundial se da cuenta rápidamente que estas ideas estaban ya en civilizaciones previas y que estaban no solamente como ideas, estaban practicadas, llevadas a la práctica institucionalmente en las civilizaciones premodernas. Vuelvo y repito, no se trata de que ahora caigamos un romanticismo del pasado, pero tampoco podemos caer en una villanización y demonización del pasado, que es lo que hace el pensamiento moderno occidental, que sigue pensando, y entonces, claro, sigue pensando que ese pasado es siempre peor. Y no se da cuenta que en ese pasado, para la mayoría de la población del mundo, ese pasado era mucho mejor que el presente. Y entonces no podemos seguir con esa temporalidad lineal que nos pone siempre a repetir las narrativas tradicionales de la modernidad. O sea, ahora a nombre de la filosofía y la liberación, a nombre de colonialidad, pues
pues vamos ahora a repetir fake news que han circulado sobre las civilizaciones premodernas, las civilizaciones antes de la expansión europea, y las han demonizado todas. Y fíjense, lo que nosotros leemos, para poner un ejemplo, de las civilizaciones de Abya Yala, antes de la llegada de los europeos, lo que nos estamos leyendo son fake news. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Porque ellos se trajeron uno de los métodos. Yo en otros videos he desarrollado esta idea y he escrito artículos y libros de cómo en los métodos de conquista, el laboratorio que usaron y se iniciaron en la conquista al Andaluz. En Al-Ándalus puedes ver los métodos de conquista que luego se van a llevar y van a extrapolar a Abya Yala, a África, a muchas partes del mundo. Eso que vemos en Palestina, el colonialismo de población que está fuertemente asociado, o el colonialismo asentamiento, ¿no? Como le quieras llamar, en inglés settler colonialism, que está fuertemente asociado con genocidio. Empezó en la conquista de Al-Ándalus, en la península ibérica, siglo XIV-XV. Tenemos que ir a esa historia para ver cómo los colonizadores cuando llegan a las Américas no llegan de tabula rasa, llegan con métodos de conquista que ya han puesto en práctica en la conquista del Al-Ándalus, que fue el gran laboratorio europeo de conquista de otras civilizaciones, de destrucción civilizatoria y de imposición de la suya. Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada historizada de estas cosas, porque si no, nos meten gato por liebre todo el tiempo. Los fake news de la historia, del pensamiento eurocentrado, ¿no? Son enormes, son unos fake news. O sea, cada vez que nos ponemos a mirar la historia tenemos que estar todo el tiempo poniendo patas para arriba lo que nos cuentan, porque lo que nos están contando es una historia totalmente falseada. En esto el maestro Enrique Dussel nos dio mucha cátedra, mucho que pensar, mucho que aprender. Y él entendió esto también, que era un filósofo que hizo historia mundial, porque se daba cuenta de cómo muchas de las presuposiciones filosóficas partían de narrativas histórico-mundiales eurocéntricas, de fake news, de cosas falsas. Y de ahí montaban entonces filosofía desde el sentido común que te da una narrativa histórico-mundial falseada. Y entonces, si tú crees que Europa tiene mucho más avances, etcétera, ¿no? Y tú te crees toda esta historia de que Europa es el que creó la ciencia, ¿no? Pues concluye que después de todo, pues Europa era superior, o era una civilización superior, o de que el pasado es siempre peor, cuando realmente a la altura del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, Europa era una aldea marginal. Europa tenía un subdesarrollo enorme en tecnología y ciencia, porque estaba atrapado en la cristiandad y en los dualismos de la cristiandad. Y entonces era una civilización oscurantista desde el punto de vista científico. Entonces, el resto de las civilizaciones en el mundo eran de lejos mucho más avanzadas en términos de ciencia y tecnología que lo que era la Europa de la época. En esa época. Lo que hace Europa hacerse centro del sistema mundial, Europa quiero decir Occidente en sentido más amplio, los centros metropolitanos occidentales, los países imperialistas occidentales, es la expansión colonial europea, el saqueo que hicieron sobre el sur global y que siguen haciendo hasta el día de hoy. Eso es lo que los ha mantenido, ¿no? Entonces, eso entonces, no podemos seguir con esa ambigüedad que, de hecho, hay que decirlo, Dussel al final, en sus últimos años, adoptó una posición mucho más radical con respecto a la modernidad que la que él adoptó en el libro 1492. O sea, ya al final de su vida, en sus últimos, podemos decir, 7, 8 años, ya él va desarrollando una visión mucho más radical, crítica a la modernidad, que la que él tenía a la altura de 1992, cuando salió aquel libro 1492, que es un libro magnífico que recomiendo que se lea, pero ahí había todavía una ambigüedad, porque él hablaba de ese elemento emancipatorio y ese elemento
ese elemento genocida de la modernidad, destructivo de la vida, ¿no? Pero luego él fue radicalizando eso porque, claro, un hombre que conoce bien la historia mundial sabe muy bien que todo eso que se atribuye como elemento emancipatorio a la modernidad no es algo inherente a la civilización moderna, es algo que ellos adoptaron de otras civilizaciones. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de la civilización musulmana, las civilizaciones de Abya Yala, las civilizaciones en África, en otras partes del mundo, sabe que esas civilizaciones tenían allí todas unas estructuras y nociones que los europeos se apropiaron y luego reciclaron como si estas ideas emancipatorias fueran naturales e inherentemente europeas, blancas occidentales. Entonces, hay un racismo epistémico en todo esto, en el fondo de todo esto. Porque si Occidente, Occidente viendo la visión esta lineal de la historia que estoy describiendo aquí, pues obviamente estas ideas que son posteriores en términos temporales, pues tienen que haber sido creadas e inventadas por los europeos, porque anteriormente todo pasado es peor que el presente, ¿no? Entonces no puede ser que esas civilizaciones que se destruyeron tuvieran algo mejor. Podemos discutir también el tema del patriarcado. El patriarcado en gran parte del mundo fue una imposición colonial, porque no había patriarcado en Abya Yala, no había patriarcado en gran parte de África. No había, o sea, esto es otro tema que tendremos que historizar. Los trabajos de Silvia Marcos para Mesoamérica, los trabajos de Oyeronke Oyewumi para África Occidental. O sea, ahí hay material para trabajar, pero muchísimo. Las feministas blancas occidentales siempre hablan de un sistema de dominación patriarcal de 5.000 años, como si todo fuera, como si la historia local europea fuera historia mundial. Y eso es una falacia. El mundo era muy diverso a la altura de 1492. El mundo tenía formas de existir, de ser y estar en el mundo muy diversas. Entonces no podemos presuponer que porque hay patriarcado hoy, pues que lo ha habido desde hace 5.000 años. Esa es la visión moderna de toda la vida, que nos hace creer que todo pasado es peor que el presente. Entonces, habían civilizaciones donde no había patriarcado. Y eso, vamos, miren los trabajos de Joseph Massad sobre la civilización musulmana. Deciding Arabs se titula el libro. O sea, donde la civilización musulmana en términos de sexualidad era una civilización mucho más libre y abierta de lo que ha sido Europa. Y decir eso hoy es como, wow, ¿qué tú dices, Ramón? ¿Qué es eso? Porque hay tanta islamofobia montada por los mismos poderes fácticos que ahora se nos hace difícil imaginar que los musulmanes pudieran tener formas de sexualidades mucho más libres y abiertas a lo que ha tenido Europa históricamente. Es que eso es como una cosa que en el imaginario eurocéntrico eso es una imposibilidad. En el imaginario moderno eso es una imposibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no se ve es cómo los colonizadores llegaron a todas esas tierras, destruyeron las civilizaciones y luego impusieron ese patriarcado de la cristiandad por todos lados. Y hoy día, pues está internalizado en gran parte de las poblaciones dominadas del mundo, porque llevamos 500 años de expansión colonial donde han metido allí, sobre todo a través de la cristiandad, un patriarcado que se ha generalizado y se ha hecho mundial. Entonces, todo eso lo perdemos de vista con estas visiones de la modernidad ambiguas, ¿no? Tibias. Y no nos damos cuenta que el proyecto tiene que ser trascender la modernidad, lo que llamaba Enrique Dussel la transmodernidad, ir aún más allá de esta civilización de muerte. Porque ya al final de su vida, Dussel reconocía la modernidad como un proyecto, como una civilización de muerte, una civilización destructiva de la vida, y no como un proyecto emancipatorio. Es decir, eso que él decía que tenía un lado emancipatorio, eso él lo abandonó en los últimos años de su vida. Eso lo puedes ver en algunos de los seminarios que están online. Yo tuve la oportunidad de conversar mucho con él sobre ese tema. Y puedo decirles que el maestro en eso era impresionante, cómo él seguía evolucionando y seguía llevando adelante su proyecto sin quedarse atado
a una posición u otra, sino que siempre iba evolucionando, siempre escuchaba, siempre investigaba, buscaba, iba superando todas las cosas que dijo en el pasado que eran problemáticas. Y como para mí dio un ejemplo, porque un hombre a esa edad que tiene una obra hecha, yo he visto muchos que no se les puede decir nada porque ya no saben de dónde están. En cambio, Enrique hasta el último día estuvo revisando, repensando críticamente su obra. Es un ejemplo de un verdadero intelectual. Porque los intelectuales que se pegan a la letra y se enamoran de la letra que escriben, entonces se autofetichizan. En cambio, Enrique siempre, porque tenía en el horizonte el servir a los pueblos, a su liberación, tenía siempre allí un ojo crítico de lo mismo que él producía. Y escuchaba, y no importa quién se le sentara al lado y qué rango académico tuviera, porque puede ser cualquier persona del pueblo que se sentara ahí y le dijera, porque eso lo vi yo con mis ojos, gente que se le acercó y, oiga, doctor, yo difiero de usted en tal y tal cosa. Y él se sentaba, lo escuchaba, y eran personas que no eran de la academia ni nada. Y ni siquiera se le ocurría preguntarle, ¿usted en qué departamento? ¿Usted es profesor? Él no le importaba, él escuchaba y se ponía a repensar lo que le decían. Y usted veía cómo en su obra fue evolucionando en muchos temas, no solamente en el tema de la modernidad. Entonces, hay en la editorial Acal tiene manuscritos inéditos del maestro que van a salir en los próximos años, que tienen mucho material ahí de la evolución ya del Dussel, del último Dussel, para ponerlo en esos términos, del último Dussel. El Dussel que miró su obra, miró su vida y revisó muchas cosas de su propia obra. Y puso al día muchas cosas y revisó otras y tiró a la basura otras. Y esos libros yo creo que van a ser muy importantes de estudiar, de investigar. Y bueno, toda mi admiración para el profesor maestro Enrique Dussel por su capacidad de siempre estar revisando, siempre estar mirando su propia obra de una manera crítica y autocrítica. Y claro, este tema de la modernidad es un tema que es fundamental, porque fíjense, lo que le pasa a la izquierda eurocéntrica. La izquierda eurocéntrica sigue pensando el capitalismo como si fuera un sistema económico insulado del proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad. Es decir, como si estuviera separada. La modernidad es casi como una superestructura para muchos de ellos. Y no solamente eso, lo ven como un proyecto emancipatorio, como la modernidad como proyecto emancipatorio. Ni siquiera se plantean el problema de lo que significa la modernidad como proyecto civilizatorio de muerte, ni siquiera eso. Entonces, esto que he dicho aquí de una manera abreviada, corta, usando metáforas que nos hagan entender o al menos entender lo que estoy planteando, tiene consecuencias políticas y teóricas. Una consecuencia de esto es que ya el capitalismo verdaderamente existente, el capitalismo histórico, está organizado desde adentro mismo, no como superestructura o derivado de la lógica de acumulación de capital, sino que la acumulación de capital a escala mundial está organizada por las lógicas de dominación de la modernidad occidental, de ese proyecto civilizatorio de muerte. Y por eso yo siempre digo, si el capitalismo es genocida, es porque está organizado desde adentro mismo, como principio organizador por el racismo, como lógica de estructuración y de organización de la división del trabajo y la acumulación de capital, que esa es una lógica racista que pertenece a la modernidad capitalista occidental. Es decir, el sistema civilizatorio moderno es racista desde el primer día. Entonces, organiza el sistema económico de la modernidad, que es el capitalismo, de una manera genocida, destructiva de seres humanos. El capitalismo, si es
comunitaricida, destructor de la comunidad, porque adoptó la idea moderna del individuo atomizado. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado también desde adentro con las lógicas del patriarcado de la cristiandad. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas eurocéntricas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas del dualismo cartesiano, que es la secularización del dualismo de la cristiandad entre naturaleza y humano. Entonces, es decir, el capitalismo es un sistema destructivo de la vida porque está organizado desde adentro mismo con las lógicas civilizatorias de la modernidad. Y por eso es que no es suficiente hoy día con ser anticapitalista, que fue lo que le pasó al socialismo y a los movimientos del marxismo eurocéntrico del siglo XX, que pensaba que el paradigma de transformación era la infraestructura, era la economía y lo demás eran derivados del sistema capitalista, y que resolviendo el sistema capitalista se resuelve todo lo demás. ¿Y qué pasó con el socialismo del siglo XX? Pues no solamente que no resolvió todo lo demás, es que ni siquiera resolvió lo que se propuso resolver, que era el sistema de dominación y explotación capitalista. ¿Por qué? Porque si tú te organizas contra el capitalismo reproduciendo las lógicas civilizatorias de la modernidad que lo organizan, vas a reproducir nuevamente más capitalismo, no vas a poder transformar ese sistema. Y eso fue lo que pasó con el socialismo del siglo XX, que se quedó atrapado en un paradigma reduccionista eurocéntrico que ponía todo el peso y todos los huevos en la canasta de la economía y perdió de vista todo el resto de las múltiples formas de dominación. Entonces, pierdes de vista eso, pues te conviertes te organizas contra el capital reproduciendo lógicas racistas, lógicas patriarcales de la cristiandad, dualismo cartesiano, racismo, etcétera. Pues cuando abres los ojos, has reproducido nuevamente todo contra lo cual están luchando y terminas en capitalismo de Estado. Entonces, esto es fundamental mirarlo críticamente, como decía Hugo Chávez Frías, el comandante Chávez. Hay que pensar en un proyecto de socialismo del siglo XXI que tome en serio las críticas y los problemas y los errores del socialismo del 20, porque si no vas a repetir otra vez la rueda de la historia, porque vas a volver otra vez a cometer los mismos errores y vas a nombre del lema del socialismo del siglo XXI, vas a reciclar nuevamente el socialismo del 20. Entonces, tenemos que tener esa mirada crítica para que seamos más efectivos en la lucha por la transformación antisistémica. Ya no podemos ser solamente anticapitalistas, somos antisistémicos, anti todas las formas de dominación del sistema civilizatorio de la modernidad. La modernidad es un sistema de dominación con múltiples ejes de dominación, no es solamente uno. Y entonces tenemos que dar cuenta de eso para pensar en las transformaciones que se requieren de cara al siglo XXI. Y ese sistema civilizatorio está materializado en un sistema imperialista mundial. Es decir, cuando se habla del sistema civilizatorio, se está hablando del sistema imperialista mundial. ¿Por qué? Porque es el sistema que produce y reproduce las lógicas de dominación múltiples que he estado mencionando aquí del sistema civilizatorio de muerte de la modernidad. Entonces, digo esto porque muchas veces ocurre que tenemos discusiones de decoloniales que hablan de un proyecto civilizatorio de muerte sin imperialismo. Entonces, no hay política que tú puedas hacer o construir si no tienes la mirada puesta en el sistema que materializa ese sistema civilizatorio que hemos nombrado como la modernidad occidental. ¿Cuál es el sistema que lo materializa, que lo hace real, que lo produce y reproduce todos los días? El sistema imperialista mundial. Y por eso yo digo, no todo decolonial es antiimperialista, pero, o sea, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser antes y primero que nada antiimperialista, porque es el sistema imperialista mundial el que produce y reproduce las múltiples lógicas de dominación destructivas de la vida de la modernidad.
Entonces, la lucha tiene que tener como eje el antiimperialismo, pero entendiendo el antiimperialismo de una manera nueva. Es decir, tenemos que tener un nuevo proyecto antiimperialista decolonial que dé cuenta de las múltiples jerarquías de dominación del proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad. El antiimperialismo del siglo XX era un proyecto que estaba marcado por pensar fundamentalmente una o dos jerarquías de dominación: la dominación económica y la dominación política del imperialismo. En el nuevo antiimperialismo del siglo XXI mantenemos del siglo XX la dominación económica y la dominación política del imperialismo, pero no nos podemos quedar ahí ya. Tenemos que pensar en un proyecto nuevo que tenga allí la diversidad epistémica del mundo. Es decir, no podemos ir ya con el mismo modelo eurocéntrico de izquierda a pensar el proyecto antiimperialista para fundar un nuevo proyecto civilizatorio ya desde una episteme, el episteme eurocéntrico de la izquierda moderna. Tenemos que tener diversidad epistémica en el proyecto antiimperialista. Tenemos que tener allí el tema de la dominación patriarcal, el tema del racismo, el tema del eurocentrismo como forma de producción de conocimiento. Nos tenemos que descolonizar de toda una amalgama de jerarquías de dominación de la civilización moderna occidental. Y eso es fundamental de cara al proyecto de la transmodernidad. ¿Cuál es el camino para llegar a fundar un nuevo proyecto civilizatorio? Pues tiene que ser, el primer paso es descolonizarnos de estas jerarquías de dominación, de este proyecto civilizatorio de muerte, y entonces construir buen vivir en el plano de la vida, construir relaciones humanas donde los humanos nos veamos de igual a igual, aunque tengamos culturas y espiritualidades distintas, donde no estemos inferiorizando a otros seres humanos o hacerlo equivalente, deshumanizarlos haciendo equivalente a animales. Fíjense cómo el proyecto que vemos en Palestina no es un proyecto religioso, ni judío, ni musulmán, ni todo ese lenguaje confunde todo. El proyecto es un proyecto racista colonial de exterminio de poblaciones, y la resistencia va contra toda esa lógica destructiva de la vida. Y ese proyecto de Israel es un proyecto moderno, totalmente moderno. El Estado-Nación, ahí está la estructura de Estado-Nación, la idea de que la identidad de ese Estado corresponde de uno a uno con la identidad de la población, y el que no entre en esa identidad queda fuera, queda excluido, queda subordinado, queda inferiorizado racialmente o queda exterminado. Fíjense el lenguaje que usan las élites eurojudías, ¿no? Euroisraelitas, en el caso de Palestina, porque la mayoría de ellos son nacidos en Europa, ustedes saben eso, y Netanyahu es europeo. No son nacidos ahí, esas élites del Estado sionista no son de ahí, es un colonialismo de población, un colonialismo de gente que viene de Europa a conquistar las tierras, como pasó siglos atrás en otras partes del mundo, donde hubo colonialismo de asentamiento de población. Y el colonialismo de población está fuertemente asociado con genocidio, porque diferente al colonialismo de explotación, que es una forma de genocidio más lenta, el colonialismo de población es el genocidio inmediato, porque el colonialismo de población no le interesa explotar la mano de obra de los pueblos que coloniza. Lo que quiere es sacarlos del medio por la fuerza y traer sus familias para ocupar las tierras, para ocupar las viviendas, para ocupar todo. Entonces, ese es un colonialismo que está fuertemente correlacionado y asociado con el genocidio. Y eso pasó en Argentina, antes de la independencia argentina y después de la independencia argentina. El colonialismo de población exterminó las poblaciones, muchas poblaciones, no digo todos, pero fue un proceso de exterminio de poblaciones en Chile, en Argentina, Uruguay. Hubo colonialismo de población. En el sur de Brasil hubo colonialismo de población. Tenemos también en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Zimbabue, nos podemos ir por el mundo y vas a ver ese modelo de colonialismo de población cómo está fuertemente correlacionado con genocidio.
Así que esto que está pasando en Palestina no es nuevo en la historia, no es nuevo. Es parte de una de las formas de colonialismo del proyecto de la modernidad occidental, del proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad. Y entonces lo que pasa es que nosotros estamos viéndolo hoy a través de los iPhone o a través de los medios sociales, vemos un genocidio en vivo, ¿no? Lo estamos viendo ahí todos los días, las masacres y las barbaridades que están haciendo. Si hubiera habido iPhone en el siglo XV, en la conquista del Al-Ándalus, hubiéramos visto esa violencia que estamos viendo hoy en Palestina, ¿no? Lo hubiéramos visto brutal también. O sea, si hubiéramos visto, tuviera habido películas, videos y cosas así en la conquista de los pueblos de Abya Yala, ¿no? En diferentes partes del continente, de norte, centro hasta Suramérica, hubiéramos visto la violencia más brutal. O sea, y lo que yo decía hace un momento, nosotros, esto fue un punto que se me quedó en el aire previamente, y es que las narrativas que nosotros tenemos de las civilizaciones premodernas en Abya Yala están basadas ¿en qué? Están basadas en los escritos de los cronistas. ¿Quiénes eran los cronistas? Eran los teólogos de la cristiandad de la iglesia. Entonces nosotros estamos leyendo una historia falseada, llena de fake news. Es una historia llena de fake news y a partir de ahí es que nosotros reconstruimos o sea, empezamos a hablar de la historia del pasado de los pueblos, porque quemaron los códices en Mesoamérica y quemaron los quipus en Tahuantinsuyo. Entonces, no quedó rastro en ese sentido de las bibliotecas de las civilizaciones de Abya Yala, y entonces no hay cómo contrastar lo que dicen los colonizadores, los curas de la iglesia, que eran los cronistas de la conquista, y lo que eran esas civilizaciones previas. Lo que tenemos son un montón de fake news y distorsiones que estaban escritas para justificar lo que estaban haciendo. Es decir, el saqueo, el genocidio, la dominación, la destrucción civilizatoria, la imposición de una civilización de muerte. Entonces, por eso ellos queman todo ese material y entonces queda las fuentes que entonces se hegemonizan, son las fuentes de estos curas que escribieron sobre ese tiempo. Y entonces, pero fíjense en algo, en Al-Ándalus hicieron lo mismo, quemaron las bibliotecas y luego empezaron a decir cosas parecidas a las que dijeron de los pueblos en Abya Yala. Empezaron a decir cosas, cantidad de fake news, que los musulmanes esto, que los musulmanes aquello, que los judíos esto, que los judíos aquello. ¿Y qué pasa? La civilización musulmana en ese momento tenía una franja que iba desde el Atlántico africano por todo África hacia lo que llamamos Medio Oriente, hacia el Asia Occidental, India, el este de la China, Indonesia, hasta Mindanao en Filipinas. Entonces, había muchas bibliotecas de los mismos libros. Entonces, los libros que se producían en Al-Ándalus estaban en bibliotecas en otras partes de la civilización musulmana. Entonces, quemaron las bibliotecas en Al-Ándalus, pero ¿qué pasa? Había bibliotecas con las cuales se podía cotejar la narrativa hegemónica de los colonizadores con la realidad de lo que pasaba allí. Entonces, en cambio, con nuestros pueblos pasó una cosa diferente, porque nuestros pueblos estaban espacialmente en unos lugares y no habían otras bibliotecas que las que ellos tenían. Y quemar esas bibliotecas significaba que no había otra fuente con la cual contrastar. Entonces, en mis estudios sobre el tema de la conquista del Andaluz, yo he encontrado que hay muchas narrativas que los colonizadores usaron, que luego repiten en la colonización de Abya Yala, pero que luego se ha contrastado en los textos en otras bibliotecas que existían en la civilización musulmana, que todo eso que decían eran fake news, mentiras. Pero en el caso de nuestros pueblos en Abya Yala, no hay otras bibliotecas que podamos usar para contrastar. Entonces, es como si nosotros de aquí a 200 años estuviéramos estudiando la revolución bolivariana a base de lo que dice CNN. ¿Se imaginan qué clase de historia vamos a tener de la revolución bolivariana?
Eso es lo que estamos haciendo cada vez que estamos estudiando las civilizaciones de nuestros pueblos en Abya Yala, porque estamos leyendo los fake news de la época. Entonces, lo digo así para un poco poner crudo el tema, ¿no? Porque estamos cometiendo una barbaridad cada vez que hacemos esto, porque es eso, es de aquí a 200 años, pues a lo mejor queman todas las bibliotecas que habían en Venezuela, queman todas las fuentes, borran todos los videos, borran todo, y de momento lo que aparece es CNN y Fox News, ¿no? Y entonces estamos estudiando la Revolución Bolivariana a partir de lo que esas agencias noticiosas del imperio decían de la Revolución Bolivariana. Entonces, imagínense ustedes qué tipo de historiografía vamos a tener de lo que pasó en la Revolución Bolivariana y del pueblo venezolano. Pero bueno, ahora yendo al tema del fascismo. El fascismo no es otra cosa que el proyecto de la modernidad, vamos a ponerlo así, en su etapa desesperada. Es decir, cómo en decadencia acuden a los métodos violentos del colonialismo, pero ahora dentro de los propios países imperialistas. Es decir, los métodos que los imperialistas tiraron hacia afuera, se les regresa como efecto boomerang, como decía Aimé Césaire, el efecto boomerang del colonialismo que regresa a los países imperialistas para ahora ejercer sobre los pueblos metropolitanos los métodos coloniales de dominación autoritarios, despóticos, que han usado toda la vida, pero ahora dentro de los centros metropolitanos. Y con una ideología racista brutal, porque ahora van a usar la ideología racista para racializarse entre ellos mismos en Europa. Acordémonos cómo Hitler veía a los polacos, por ejemplo, o a los pueblos del este como razas inferiores, que en muchos casos podías decir que eran más blancos que los alemanes. Pero el tema no era ese, un color de piel. El tema es cómo racializan, inferiorizan racialmente pueblos dentro del mismo territorio europeo, que trayendo a Europa lo que Europa llevó a las colonias. Y entonces, y claro, un día por la mañana se levanta un tipo, este señor Adolfo Hitler, y dice, miren, nosotros somos la raza superior. Ustedes son todos inferiores a mí. ¿Por qué? Porque yo soy de la raza aria y ustedes no son arios, y ustedes franceses, belgas, holandeses, ustedes son inferiores a nosotros. Y entonces empieza a hacer un proyecto colonialista dentro de Europa. Y eso es lo que estamos viendo emerger nuevamente dentro de Europa. Vemos emerger nuevamente este tipo de ideología. Ya no te cuento de lo que está pasando en Ucrania, porque en Ucrania el imperialismo norteamericano ha decidido desde hace ya muchos años, con el golpe de Estado del 2014 de la CIA, poner en el poder unos grupos neonazis. Fueron los neonazis los que dieron el golpe de Estado de la CIA en el 2014, derrocando a un presidente democráticamente electo, imponiendo una nueva lógica de exterminio. Y ahí empieza la guerra del Donbass, porque para esta gente, estos fachos ucranianos apoyados por la OTAN, el enemigo principal son las razas que ellos nombran como inferiores, que son los pueblos eslavos, es decir, los rusos, ¿no? Los rusos ucranianos son raza a exterminar. En la Segunda Guerra Mundial ellos son seguidores de el líder nazi ucraniano, de apellido Bandera, que decía que los pueblos del oeste de Ucrania son descendientes de los escandinavos, y por tanto son razas blancas superiores. Y los pueblos del oriente de Ucrania son rusos, por tanto, pueblos eslavos que hay que exterminar, porque son pueblos, razas inferiores. Y entonces esa ideología la han vuelto a meter allí, y ahora empezaron una guerra de exterminio de ucranianos rusos desde el 2014 en adelante, desde el golpe de Estado. Esta gente, bandas neonazis que han infiltrado el ejército ucraniano, moviéndose hacia el este, exterminando ucranianos de origen ruso. Y claro, la agenda de la OTAN es que esa gente cruce la frontera y siga para Moscú. Esa es la agenda de la OTAN. Entonces han puesto ahí una guerra
totalmente innecesaria, pero es parte de la geopolítica del imperialismo estadounidense, es atacar a Rusia, atacar a China, atacar todo el que compita con ellos en una etapa de decadencia. Y entonces han vuelto a revivir las ideologías del fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando miramos el caso de Ucrania y el caso de Israel, en el caso de Ucrania ellos argumentan, ellos obvian todas las provocaciones, todo el genocidio de estos nazis contra los ucranianos de origen ruso y todas las provocaciones que hicieron contra Rusia. Ellos lo ignoran y dicen que es un pueblo invadido por un imperio y que hay que defender el derecho de los ucranianos a defenderse de la invasión imperial rusa. En el caso de Israel y Palestina, pues lo que dicen es que Israel ha sido atacado y que el pueblo es palestino y que tiene el derecho a defenderse. Entonces, fíjense, aquí hay una incongruencia. Si son coherentes, tendrían que decir que el pueblo palestino es el pueblo que está siendo agredido, invadido, ¿no? Desde hace ya muchos años, como ellos argumentan con respecto a Ucrania. Bien, pero ahí aparece una inconsistencia, pero sin embargo, cuando examinamos con detenimiento, hay una perfecta coherencia, porque la coherencia es que el mundo imperialista occidental está apoyando fascismo donde quiera. Está apoyando, ¿por qué apoya a los ucranianos? Los apoya porque son fascistas y porque tienen una agenda fascista contra un enemigo del sistema imperialista occidental como Rusia. ¿Por qué están apoyando a Israel? Porque son fascistas, es un estado fascista que extermina poblaciones, igual que Ucrania es un estado fascista que extermina poblaciones. Fíjense que ellos están apoyando a ambos. Entonces, ahí ves la coherencia de dónde ellos parten. Es decir, es perfectamente coherente con el proyecto de la emergencia del fascismo como decisión política de los imperialismos occidentales. Y en Europa y en los Estados Unidos hemos visto el ascenso del fascismo ya electoralmente, políticamente, etc. Y el racismo como ideología central del ascenso del fascismo, ¿no? Movilizan el racismo como una ideología fundamental. Y claro, estamos hablando de un imperio en decadencia que acude a la violencia para intentar mantener o intentar revertir su decadencia imperial a escala mundial. Y por eso están provocando guerra y por eso estamos en un momento de la historia de la humanidad muy peligroso, porque contrario, o sea, las guerras imperialistas para resolver el problema de quién va a ser el nuevo hegemón del sistema no es nuevo. Eso ha pasado varias veces en la historia en los últimos 500 años. Se pelean entre ellos para ver quién va a ser el que va a dominar el mundo. En un momento dado, Holanda contra España, en otro momento dado, los británicos y los franceses, y los británicos le ganaron a los franceses, y en otro momento dado, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cae el Imperio Británico y empieza la pelea por quién va a ser el nuevo hegemón. Y la contención era entre Estados Unidos y Alemania. Y eso se resolvió en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, entonces convirtiéndose en el nuevo hegemón a escala mundial del sistema. Ahora hay una diferencia con todos esos momentos, y es que ahora hay armas nucleares. Y ahora estamos en un momento peligroso, porque esta gente se están planteando seriamente el uso de armas nucleares. No es chiste, no es cuento de hadas, es que se lo están planteando seriamente. Usar armas nucleares para aplastar a sus enemigos e intentar revertir el proceso de decadencia de los imperios occidentales. Y por tanto, el tema de la paz es un tema central hoy. El tema de luchar por la paz, de luchar contra la guerra, de posicionarse correctamente en los diferentes conflictos que están pasando en el mundo hoy. Y América Latina, y con esto termino, enfrenta un momento muy difícil porque el imperio se juega su futuro en América Latina. Perdieron las guerras del Medio Oriente, perdieron la competencia con China en África, perdieron los mercados asiáticos, recuperaron con el golpe de Estado de la guerra de Ucrania todo el mercado europeo porque se quedaron con todo el mercado sancionando a las empresas rusas, vinieron empresas americanas a sustituir a los rusos y quedarse con el mercado europeo.
por eso los europeos están pagando 5 o 7 veces más caro todo lo que le vendía Rusia hoy, porque ahora no se lo vende Rusia, ahora se lo venden empresas transnacionales estadounidenses. Y si usted intenta revertir ese proceso, a usted le vuelan, como hicieron el acto terrorista de Estados Unidos, de volar los, ¿cómo se dice? El Nord Stream. El Nord Stream, que era el oleoducto, no oleoducto, el gasoducto que venía desde Rusia hasta Europa. Lo volaron porque tenían miedo que los alemanes negociaran con los rusos y volvieran a hacer tratados para traer gas ruso. En cambio, ¿de dónde tienen el gas ahora? De las empresas americanas. De ahí viene el gas ahora en Europa y se lo venden 7 veces más caro. Entonces, ¿para dónde van luego de recuperar el mercado europeo? No van para África, no van para Asia, no van para el Medio Oriente. En el Medio Oriente perdieron toda la guerra. Lo que les queda es esto que están haciendo ahora, intentar exterminar a las poblaciones allí, como están haciendo en Gaza y como están haciendo en el Líbano. ¿Para dónde van? Ya llegaron, ya están. Y ese proyecto de la nueva escalada, que yo le llamo la nueva escalada del imperio en América Latina, está aquí con fuerza. Ya hemos visto los golpes de Estado, ya hemos visto las sanciones que siguen multiplicándose contra Cuba y Venezuela, ya hemos visto las agresiones militares contra Venezuela, ya hemos visto la expansión de bases militares americanas por todo el continente. Ya hemos visto también la llegada de la fascista que está ahora de dictadora en Perú, el fascista de Milei en Argentina, el derechista disfrazado de izquierdista de Boric, el pseudo izquierdista también disfrazado de izquierdista, pero que realmente es derechista, de Arévalo en Guatemala. Ya hemos visto el intento de lawfare contra Petro, ya hemos visto el intento de golpe de Estado contra Lula, ya hemos visto, estamos viendo una situación caótica, ya hemos visto lo que está pasando en Bolivia, y hago un llamado a los hermanos bolivianos de o se unen o se destruyen, porque el imperialismo vive de la división de los pueblos, y si no se unen, se destruyen. Eso es una verdad muy sencilla de entender. Y la derecha va a venir con fuerza, y no solamente con fuerza, con sed de venganza. Entonces, eso es algo que tenemos que prestarle atención, porque hay una ofensiva imperial para recuperar los mercados perdidos frente a China en América Latina, porque América Latina es lo único que les queda para su estatus como imperio en el mundo. Han perdido los mercados y las batallas en todos lados, y lo único que le queda es América Latina. Entonces vienen con todo lo que pueden, van a pelear como gato boca arriba para mantener este continente bajo la bota del imperialismo. Y nuestra lucha tiene que ser por afirmar la vida, una lucha antiimperialista que afirme la vida, y que afirme la vida en su sentido amplio, es decir, que vaya contra todas esas jerarquías de dominación múltiples que el sistema imperialista mundial, como sistema que materializa la civilización moderna occidental de muerte, promueve y reproduce. Entonces, con eso hago un llamado a que nos tomemos en serio la lucha antiimperialista en nuestro continente. No puede ser de otra manera. Tenemos gente que todavía se llaman decoloniales y repiten las narrativas del imperio sobre Venezuela, por ejemplo, o repiten las narrativas del imperio sobre Bolivia cuando estaba en el medio del golpe que le dieron a Evo. O repiten las narrativas del imperio cuando estaba el gobierno de Correa. Miren dónde está Ecuador hoy. Los mismos coloniales que estuvieron ahí atacando el gobierno de Ecuador, de Correa, que le tenemos crítica. Hay que hacerle crítica a todos los gobiernos, incluyendo los de izquierda. Pero no se trata, al gobierno de izquierda hay que hacer la crítica dentro de la revolución, no contra la revolución. Y lo que pasa con muchos de esos decoloniales coloniales, como yo le llamo, es que se pasan atacando a los proyectos antiimperialistas en nuestro continente, repitiendo las tesis del imperio. O sea, se van del lado del imperio en todos los conflictos. Y entonces tenemos que tener un ojo muy abierto a esto, porque
la palabra de colonial hoy día se está usando de una manera muy perversa. Tenemos un imperialismo interseccional que promueve precisamente todas estas luchas múltiples, pero no con el objetivo de acabar con el sistema civilizatorio y con el sistema imperialista mundial, sino para dividir a la gente en diferentes luchas dentro del sistema. La USAID tiene dinero en las embajadas para financiar un feminismo proimperial, tiene dinero en las embajadas para financiar ONG que son antirracistas, pero proimperiales, que no se plantean el antiimperialismo. Siempre y cuando tú no seas antiimperialista, te dan fondos para el tema que tú quieres, ecología, feminismo, antirracismo, incluso anticapitalismo, siempre y cuando no seas antiimperialista. ¿Y de qué sirve eso para el imperio? Pues que divide a los grupos y que los objetivos de la lucha se hacen una lucha dentro del sistema y no antisistémica. Muchas gracias.